Bárbara, ¿estás cómoda aquí? No tienes... Puedes ponerte aquí, ¿eh? Tienes en el suelo... ¿Seguro? Marta. Vamos a recitar de nuevo el mantra. Si podéis imaginar en el espacio al Amazon Kappa. Cuando visualizamos deidades, hay una cosa muy importante, tienen que ser como el arco iris, no son sólidas, son transparentes. Puedes imaginar al Amazon Kappa en el espacio, tenéis fotos en el librito de oraciones y en su garganta esta atmósfera blanca. Y si alguien no tiene pues, conocimiento ni de la imagen del Amazon Kappa, etcétera, puede imaginar una nube blanca transparente, hecha de luz, en el espacio que representa la compasión de todos los seres, la compasión de todos los seres iluminados. Y mientras recitas el mantra, visualizas simultáneamente luz blanca que purifica tu interior, elimina obstáculos, enfermedades personales, dificultades mentales, estados mentales negativos, luz blanca. Pero a la vez tu mente tiene que estar en el deseo de que todos los seres se libren del sufrimiento, que es la definición de la compasión. O sea, recitas, visualizas y tu mente está en el estado compasivo. Tienes que hacerlo simultáneamente. ¿Marta?
Om Mani Padme Hum, 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 Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, 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 Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Lo que sea que hayas visualizado, imagina que se disuelve en el espacio sin dejar rastros y meditas en esta ausencia, nada más. Deja la mente en quietud. Gracias. Vamos a seguir con el texto, las explicaciones del texto. Hemos hablado nuevamente se habla de las enseñanzas que impartió el Buda a lo largo de su periodo de explicaciones, de enseñanzas. Durante el día, parte de la noche, el Buda no hacía nada más que enseñar. Entonces todas sus enseñanzas fueron recopiladas tras su muerte por grandes seres que le rodeaban durante todo este tiempo y se transformaron en el canon, lo que es conocido como el canon budista, pero todas las enseñanzas iban dirigidas a contrarrestar algún klesha. Klesha es la palabra que tenemos en sánscrito, en castellano no tenemos, o en inglés, no hay una terminología precisa que abarque en una sola palabra el sentido de klesha. Klesha es una palabra sánscrita que viene de klish. Klish significa algo que te hace daño, algo que te duele. Cuando tenemos un problema interno, en un 99,9% es un klesha que se ha apoderado de tu mente y la ha teñido de este color. O sea, los kleshas son factores mentales que aparecen e inciden en todo lo que es la conciencia mental. Todo. Por lo tanto, toda la conciencia mental se transforma en un klesha. Y los kleshas, pues hay kleshas, las traducciones que se utilizan en inglés, que tienen mucha tradición budista desde los años 50, incluso antes, en Inglaterra sobre todo hay muchísima información budista, no se han encontrado a veces términos adecuados. Hoy en día algunos lo traducen como mental afflictions, aflicciones mentales. No es del todo preciso, nosotros también utilizamos aflicciones mentales, no es del todo preciso. Utilizamos mental delusions, engaños mentales, tampoco es completo. Klesha significa algo que te confunde, te hace estar mal y distorsionas tu percepción de la realidad. Esto es un klesha. Entonces, en la terminología occidental tenemos que apoyarnos en distintas palabras para dar el término preciso de lo que es. Pero que tenemos muchos kleshas, porque si nos levantamos y estamos mal, es que un klesha se ha apoderado de nuestro interior. Y esto tiene distintas matices o fuerzas. Puede ser de baja intensidad, de intensidad media, de mucha intensidad. Y esto es lo que se denominan kleshas.
Las enseñanzas que dio el Buda, todas ellas estaban ideadas para eliminar un klesha, para contrarrestar un klesha, para calmar un klesha. Por lo tanto, para los estudiantes que seguimos el budismo, cuanto más lees budismo, leer es un tipo de meditación. Es un tipo de meditación, porque reflexionas cuando lees. Cuando lees utilizas conceptos. Y lo que estás haciendo es enfocarse en conceptos positivos, que lo que hacen es contrarrestar conceptos negativos. Solo la media lectura es un tipo de meditación. Nosotros aquí pensamos que la meditación es solo mindfulness, y esto ya hemos dicho antes que esto es una locura, porque es falso, no es cierto, ¿vale? Esto no es el sentido de la meditación. Entonces, de todas estas muchísimas enseñanzas que están esparcidas en los sutras del Buda, si a través de los sutras, ¿qué tengo que hacer en mi vida para utilizar las enseñanzas precisas del Buda para combatir mis kleshas? Sería muy difícil. Sería muy difícil. No hay tiempo para leer todos los sutras que dio el Buda, todas las enseñanzas. Entonces, grandes practicantes lo que hicieron debido a su gran habilidad y su gran comprensión y su gran sabiduría es simplemente coger de todos estos sutras y componer textos que abarcasen la esencia de todos ellos. Y este texto es uno de ellos. El Lamrim es otro de ellos. Pero aquí dentro está el Lamrim también, de otra manera. El Lamrim es el principal. Es un texto que abarca todo lo que necesita una persona para llegar al estado búdico, todas las enseñanzas que requiere una persona para llegar a la iluminación. Aunque no quieras perseguir este estado tan sublime, pues tienes toda la información necesaria para comprender tu interior. ¿Cuándo te ves asaltado por kleshas? Si no identificas el klesha que tienes, es muy difícil combatirlo. Si no identificas el enemigo que está en nuestro interior, después es muy difícil combatirlo. Y esto no es fácil. No es fácil. Tienes que dedicarle bastante tiempo a esto, ¿vale? Tienes que dedicar tiempo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, pues es un texto, está toda la enseñanza que veis aquí, todo lo que se explica, todo lo que yo explico es comentar esto para que entendáis y tengáis un orden preciso en vuestra mente de lo que tenéis que hacer en cada momento de vuestra vida. ¿Para ir en contra de qué? Para ir en contra del egoísmo, para ir en contra de la visión distorsionada de nuestra identidad. A lo largo del día sale constantemente esto. Sale constantemente. Por lo tanto, si identificas, luego tienes la posibilidad de transformar. Si no identificas cuál es el enemigo, no se puede transformar. Y este texto es precisamente la transformación de las circunstancias adversas al camino espiritual, ¿vale? Este es conocido como el rey de todos los textos de adiestramiento de la mente, y a lo largo de todos los seminarios que hagamos, los distintos fines de semana que nos reunamos, todo esto lo iréis viendo cada vez con mayor precisión y claridad, ¿vale? Este texto tiene un punto muy primordial, que está diseñado según las instrucciones del Lama Tsongkhapa, que es este famoso practicante que ya fue predicho en la época del Buda, que presenta las enseñanzas de una manera gradual para llegar a... No empieza con el vacío, que es una enseñanza complicada al principio, pero muy simple. En realidad es muy simple el vacío. Hay la bodhicitta convencional, el desarrollo del amor y la compasión es mucho más sofisticado que meditar en el vacío, aunque la mayor parte de enseñanzas del Buda están dedicadas a comprender el vacío de la identidad falsa que proyectamos sobre nosotros mismos. Por lo tanto, estos dos elementos están siempre en el texto. Entonces, la presentación que hace el Rayos de Sol es muy accesible, porque él nos da los preliminares, después las prácticas de la bodhicitta convencional, y la bodhicitta última, que es el vacío, la pone al final del texto, sale al final del texto. Si cogéis otros textos de Lojong, a veces el vacío sale al principio.
y esto no es adecuado a hacerlo al principio, porque es peligroso, por decirlo de una forma. Entonces, la manera en que está diseñado es inmaculada y podemos hablar después de por qué es así, ¿no? Entonces, Rayos de Sol, este texto en realidad es una enseñanza oral que dio Lama Tsongkhapa en Ganden, donde tuvimos la buena fortuna, Marta y yo, de estar en Ganden, en el Tíbet, que es el monasterio de nuestro maestro principal. Y entonces ahí dio esta enseñanza Lama Tsongkhapa, en el siglo XV, en el 1400 y algo. Entonces, uno de los monjes acompañantes, discípulos principales de Lama Tsongkhapa, pues lo que hizo es escribir la enseñanza original que dio el Buda. Y en base a esta enseñanza original así sale este texto Rayos de Sol. Es muy alabado este texto, muchísimo. Y la primera vez, como veréis en el libro, es la primera vez que se dio en Occidente. En Europa es la primera vez que se dio este texto. 7 o 8 años después salió una versión en Estados Unidos y en Inglaterra. Pero la primera vez que se dio este texto oralmente en Europa, en el mundo occidental, con toda seguridad, ocurrió en la isla pequeñita de Menorca. No se había dado antes. Yo había recibido, y Marta recibimos en el 79, un texto de adiestramiento de la mente en 7 puntos, que es el texto raíz de esto. Pero Rayos de Sol, que es considerado el texto más elevado de todos los textos de adiestramiento de la mente en 7 puntos, lo recibimos de nuestro maestro en el 80 y pico, 79, en el 80, sí, entre el 88, 89, 90, en los años estos, se recibió. Y después nos dimos cuenta de que era la primera vez que se había explicado o transmitido este texto en Europa. Por lo tanto, todo lo que voy a explicar viene de mi maestro, ¿vale? Todo, absolutamente todo. Lo que voy a hacer simplemente es ponerlo para que masticado ya prácticamente, para que podáis digerirlo bien, para que lo podáis digerir. Entonces, el objetivo principal de los textos de adiestramiento de la mente, cuando profundizas en ellos, van en contra de tu egoísmo y de la visión distorsionada y de los dos tipos de ignorancia fundamental que tenemos. Malinterpretar la naturaleza de las cosas, el karma, la ley del karma. ¿Vale? Cuando nos ocurre algo, generalmente miramos fuera de nosotros. Aquí lo que te explica la ley de causa y efecto, que las cosas no te ocurren por casualidad, las cosas no vienen, no te las envía el Buda o quien quiera que sea, no te las envía, sino que son creadas por tu propio modo de proceder interiormente, tu karma. ¿Vale? Tu karma. Nadie se escapa del karma. Creas en el karma o no, el karma es el modo en que lo que haces, dices y piensas rebota en contra de ti tarde o temprano. ¿Vale? Entonces hemos de tener aquí lo que nos enseña la ley de causa y efecto es que hemos de transformar el modo en que percibimos, en que creemos que las cosas ocurren. No sabemos por qué nos ocurren, pero generalmente lo que te indica este texto constantemente es que todos los fenómenos dependen de causas principales y secundarias. Las secundarias pueden ser externas, fuera de ti, pero las principales vienen de ti, están en tu interior. Y esto es lo que te ayuda a combatir el texto del adiestramiento de la mente, las principales. ¿Vale? Las secundarias no están en tus manos, porque hay muchas causas secundarias que hacen que se desencadene malestar en tu interior. Pero tú puedes hacer algo con este malestar. Aquí es donde trabaja el texto. ¿Vale? No puedes cambiar tu realidad externa tan fácilmente. No es posible esto. Tienes el karma y esto ya es muy difícil. Por lo tanto, estos textos de adiestramiento mental, todas las enseñanzas que se vayan desarrollando, entender que el propósito es combatir las fuerzas negativas de tu interior. Las fuerzas negativas de tu interior. ¿Vale? Por lo tanto, kleshas, pongamos ya
podemos decir engaños, aflicciones mentales. Unos a veces lo dicen como hoy en día se ha vuelto de moda gestión emocional. Gestión emocional. Es cierto, es útil. Lo que estás haciendo aquí es gestionar las emociones, pero las emociones, hay emociones positivas también. No es un klesha una emoción positiva, no es un klesha. Generar un sentimiento de ecuanimidad, un sentimiento de amor hacia todos los seres, de compasión hacia todos los seres auténticos, sin rastros de egoísmo, esto no es un klesha. Klesha es cuando hay egoísmo o algún derivado. ¿Vale? Se irán mencionando. ¿Vale? Entonces, los engaños en la tradición budista se dividen en dos. Los kleshas en la tradición budista, el Buda hace 2600 años lo explicó en sus sutras. Hay kleshas que son emocionales, como el apego es emocional, la avaricia es emocional, la ira es emocional, que tiene derivados, son estados emocionales negativos, por lo tanto kleshas. La avaricia, hemos dicho, la pereza son estados emocionales que a veces no parecen emocionales. Después el orgullo es un estado negativo emocional. El orgullo es como una serpiente, como la envidia, porque parece que no sea orgullo. Puedes generar orgullo por ser blanco, puedes generar orgullo por ser de capa superior, puedes generar orgullo por ser del norte, del sur. Todo esto son engaños emocionales. Pero en el budismo después detecta los más importantes, que es la causa por la que surgen los engaños emocionales, los kleshas emocionales. Es el aferramiento a la permanencia. Esto no es emocional y ni tan siquiera se detecta. Los psicólogos no lo detectan esto. Pero si sale algún engaño emocional es porque detrás hay un aferramiento a la permanencia de los fenómenos. No vemos que todo es transitorio. Esto no es emocional. Y estos son los más importantes. ¿Vale? Cuando hablamos de gestión emocional, si no gestionas estos, los demás no tienes modos para pararlos. Y en el texto de adiestramiento de la mente trabajas con esto, porque muchos de nuestros kleshas, de nuestras emociones, por decirlo así, están basadas en la idea de que lo que es transitorio es permanente, de que lo que no produce placer lo produce, y de que yo soy lo que soy de modo intrínseco cuando no soy esto, no lo soy. ¿Vale? Entonces, mientras tengamos estos tres principales, las emociones aflictivas no dejan de salir. Dicen, el Buda dijo, son como las olas del mar. Van y vienen, van y vienen. Entonces, analizad si esta es nuestra situación o no, si tenemos estos engaños que van y vienen. Esto es lo que no tenéis que creerlo, tenéis que concluir vosotros. Concluir vosotros. Tener fe en esto no tiene ningún valor. Esto el Buda en un principio no habló nunca de la fe. Lo explica después. Pero la enseñanza en este sentido es irrefutable. No se pueden demostrar estos tres, no se pueden romper intelectualmente ni filosóficamente, porque los tenemos enraizados en nuestra psique. Y esta es la causa del sufrimiento, que es la aportación del Buda al sendero espiritual universal. La causa del sufrimiento está en nuestro interior. Y toda la enseñanza budista está dirigida a que comprendas esto y despiertes de una vez. No despertamos nosotros, seguimos en el sueño de creer que lo que es transitorio es permanente, que lo que no produce felicidad lo produce, y por esto diriges tu energía hacia zonas que no pueden satisfacer tus deseos. Y después vienen frustraciones. Todo esto es el samsara. Y el creador principal es nuestra mente y sus expectativas fundadas en errores perceptuales y conceptuales.
Este texto lo que hace es desmenuzar tu mente. No puedes esconderte. El Dharma, dicen, es como un espejo que pone delante de lo que hay, ¿no? Y a veces, a mí no me gusta ya mirarme al espejo, estoy muy poco tiempo en el espejo. Muy poquito tiempo, lo justo para ver. No da buenas noticias el espejo. En el espejo del Dharma da menos buenas noticias. Y seguimos en el samsara, seguimos pretendiendo que el espejo traiga buenas noticias. No queremos verlo, lo embellecemos, ¿eh? Para que dé una imagen que sea falsa, agradable. Ya está. Esto hoy en día lo llaman pensar positivamente. Hay un libro escrito, hay un famoso filósofo, hoy en día es muy famoso, le dieron un premio, los reyes de España, le dieron un premio, un coreano, no sé si lo habéis leído, bien, no sé cómo se llama, y habla él lo menciona, la estupidez del positivismo, como manera de escapar de lo que no se puede escapar, que es el dukkha. Disfrazamos el dukkha de positivismo, pero el dukkha sigue estando ahí siempre, no te puedes escapar de dukkha. Y esto es un filósofo coreano, debe conocer el budismo, pero dice cosas interesantes sobre el mundo, la sociedad contemporánea, sobre cómo funcionamos la sociedad contemporánea. Entonces hay estos engaños, clichés obvios, que son emocionales, que hoy en día pues, se ha creado toda esta industria de la gestión emocional, pero lo que haces en un texto de esto es una gestión emocional profunda. No haces una gestión emocional superficial, sino profunda, porque desmenuzas la naturaleza de todos estos engaños que tienes en tu interior. Y muchos de vosotros estuvimos aquí ya varios años estudiando todos los factores mentales, por lo tanto los conocéis un poco, quizás los habéis olvidado, pero sabéis que todos los tenéis, estos factores mentales, positivos, negativos, neutros, etc. Entonces, con esta ayuda, pues tenéis este texto que te da un poco de vida, diríamos, a lo que estudiasteis previamente. ¿Vale? Por lo tanto, es suficiente en un principio, porque en este texto de adiestramiento de la mente ya podéis empezar a partir de hoy mismo a practicar, porque seguramente aquí pues igual a alguien no le gusta la habitación que tiene y genera ira. Cálmala. O no le va a gustar la comida que le den y generarás ira. Te vas a enfadar. Y si alguien entiende todas las enseñanzas, le escuchas, lo entiende todo, luego igual generas envidia porque este lo entiende todo y yo no entiendo nada. Entonces, ese es el campo de batalla de la transformación de la mente. Ese es el campo de batalla. No hay otro. Es lo que piensas en cada instante. Lo que piensas en cada instante. Entonces, lo que explica este texto, vais a ir descubriendo, solo hago la presentación del texto, es que la ignorancia fundamental de la que estamos hablando aquí, hay una ignorancia que desconoce que todo viene de causas previas, y lo que recibes, consecuentemente, viene de causas previas. ¿Vale? Y después hay una ignorancia que distorsiona lo que tú crees que eres. Hay alguna tradición budista que dicen que el problema primordial de los seres humanos es creer que eres lo que no eres. ¿Vale? Nosotros nos vemos, esta ignorancia es decir, se enfoca en nuestro sentido del yo, que es válido. Todo el mundo tiene un yo, todos. Yo soy Rafael, yo soy Isidro, yo soy Marta, yo soy Elena, yo soy Sara, etcétera, etcétera. Este yo es válido. El Buda tiene su sentido convencional de su identidad, yo. Yo estoy sentado, yo estoy hablando, yo estoy escuchando. Todo esto es válido. El Buda no dice que no hay un yo que no haga estas cosas.
Pero nosotros, cuando nos enfocamos en el yo, lo interpretamos como si este yo fuese permanente. Aquí está el problema. Aquí está el problema. Ese yo no existe. Ese yo nunca ha existido. Nunca. Ni nunca existirá. Y todos lo tenemos. Todos. Lo malinterpretamos. ¿Vale? Sobre todo lo malinterpretamos porque no solo lo vemos como permanente, sino que lo vemos como si tuviese una existencia propia. ¿Vale? Y no existe un yo así. Ni ha existido ni existirá nunca. Pero la mente que se aferra a esta mala interpretación, esto sí que existe. El problema con esta actitud es que después, con esta actitud de mala interpretación de tu identidad, todo lo que protege esta identidad, todo lo que ensalza esta identidad falsa, lo quieres acercar hacia ti. Y esto es apego, aferramiento. De manera natural se producen como las olas en la Malagueta, que van viniendo y se van retirando, pero vuelven a venir. Cuando tienes esta mala interpretación que ya es innata en nosotros, nadie nos la tiene que enseñar, ya venimos con este defecto de fábrica, entonces de manera natural todo lo que protege este sentido de identidad, que en realidad es falso, generas mucho esfuerzo y es el apego, lo quiero para mí, para realzar mi identidad. No quiero separarme de esto que realza mi identidad, que me da sentido a mi identidad, que es falsa. Y todo lo que ataca esta supuesta identidad lo atacas tú para defenderte. Es la ira. No tienes ignorancia, ira y apego. Estos se denominan los tres venenos. Si alguien considera que está libre de estos tres, ya puede dar el curso por terminado. Puede marchar. Estamos todos atrapados en estos tres. Esta es la gasolina que crea nuestra vida. Seas lo que seas, trabajes de lo que trabajes, tengas las aspiraciones que tengas, analiza bien porque esto está ahí dentro. Esta es la gasolina del samsara, por decirlo así. ¿Vale? Después el problema es una base perceptual y conceptual equivocada, proyecta, si a ti te ves como permanente y sólido, cuando tienes una sensación agradable en contacto con un objeto, esta idea que impregna tu sentido de identidad se va hacia la persona que produce esta sensación de seguridad y crees que las sensaciones agradables que vienen o que tienes en contacto con este objeto agradable, crees que vienen de allí, fuera, cuando en realidad vienen de tu interior. Y por lo tanto quieres perpetuar estas sensaciones agradables, no soltando aquello que crees que te produce el placer definitivo. Y lo mismo con la ira. Por lo tanto, la ignorancia fundamental, en este texto Lama Tsongkhapa lo presenta al final, porque esto es un poco peliagudo, por decirlo así. Pero en realidad es muy simple, es muy simple. Cuando lo conoces es muy simple. Tú puedes estar caminando y estar enfocado en la ausencia de existencia intrínseca de tu identidad, sin hacer nada. Caminar y comer con esto, viajar con esto, puedes estar enfocado en la ausencia, punto. En Occidente la ausencia es un fenómeno negativo. Y la ausencia no nos gusta, lo negativo no nos gusta. Porque no conocemos los diferentes negativos que existen conceptualmente. Si por ejemplo os digo, yo no estoy enfermo, esto es una negación afirmativa. Y esto es muy bueno, es muy negativo. No estoy enfermo, es una negación. Pero no estar enfermo es bueno, ¿eh? Si me dices estoy enfermo, esto es una afirmación, pero es muy negativo, ¿sí o no? El vacío es comprender que no existes como tú crees que existes, darte cuenta. Meditas en una ausencia de algo que creías que tú eres. Es
una mera negación no afirmativa en este caso. Pero es muy simple. Llegar allí quizás es un poco complejo, pero cuando conoces el método y el camino, no necesitas hacer muchas cosas más. La meditación consiste en estar en la ausencia de lo que creías que eras y no eres, y así estás en contacto con tu verdadero ser. Puesto que el Buda descubrió su verdadero ser y esto y su estado búdico son lo mismo, recibes bendiciones. Tu mente se transforma, porque estás en contacto con lo que perciben todos los seres iluminados, el vacío de existencia intrínseca. Entonces esto se explica después, pero lo que aquí empezamos a decir es que en base a esta mala interpretación de tu identidad se crean todas las emociones negativas. Tanto hablar de gestión emocional, sin hablar de las malas interpretaciones de nuestra identidad que no son emocionales, es muy difícil gestionar ningún tipo de emoción. No se pueden gestionar emociones si no abordas la causa de las emociones. Y esto es lo que explica el budismo. El budismo es esto, es lo que explica. Esta es la función última del budismo. Es decir, después, desgraciadamente no termina aquí. Porque en base a esta mala interpretación de tu identidad, después aparece el otro, el egoísmo. ¿El egoísmo? ¿Qué es el egoísmo? Ese yo que tú consideras que eres, lo ensalzas y lo colocas en el lugar del monarca principal prácticamente. El rey. Yo. Primero yo. El egoísmo viene de esta mala interpretación. Todas las religiones teístas lo que ayudan al practicante es a eliminar el egoísmo. Pero el egoísmo no surge de la nada, no se sostiene en la nada. El egoísmo tiene una causa principal que es la mala interpretación previa de tu propia identidad, porque el egoísmo es estimar tu yo, que es falso, por encima de todas las cosas. Y por esto quieres acercar o quieres apartar con apego o con ira todo lo que afecta tu sentido falso del yo. Este es el mecanismo psicológico que explica el Buda. Y cuando tenemos un problema, buscas, al final está tu sentido falso de identidad como principal. Y esto es lo que te enseña este texto. Esto es lo que enseña el texto. Para contrarrestar la visión distorsionada del yo, no hay otro antídoto. El amor no ataca esto. El amor y la compasión no ataca esto. La ética no ataca esto. Solo tiene un remedio: comprender el modo real de existencia de tu identidad. No hay otro antídoto. Esta explicación, esta filosofía, es lo que diferencia al budismo del resto de filosofías del mundo. Porque la mayoría de las filosofías, las occidentales, muchas orientales, lo que hacen es realzar la visión de un yo falso. En el budismo atacan esto. En base a esta visión distorsionada sale el egoísmo. El egoísmo no tiene otro antídoto que generar amor y compasión para salir de las garras del egoísmo. Por eso todas las religiones, cristianismo y las religiones teístas, todas enfatizan mucho el amor y la compasión. Quizá no lo explican, pero la enfatizan. Quizá no explican cómo hacerlo, pero la enfatizan. Y entonces el egoísmo tiene el antídoto del amor y la compasión. Por lo tanto, este texto te ayuda a despertar amor y compasión, por lo tanto a minimizar tu egoísmo, y te ayuda a despertar comprensión de la verdadera naturaleza de tu ser. Como mínimo, entender que tu sentido de identidad es transitorio. No hay nada sólido en ti. Aunque lo quieras, te guste, etc. No hay nada sólido. ¿Vale?
Dentro de poco empezaremos el texto en esta sesión. Esto es el marketing, la publicidad. Entonces, mientras tengamos estos defectos perceptuales y conceptuales que empiezan en nuestro sentido del yo, se desarrollan en el desarrollo del egoísmo y después la producción de kleshas, luego actúas. Cuando actuamos es la culminación de este proceso psicológico profundo que empieza en una distorsión de nuestra identidad, después actúas. Puesto que actúas en base a kleshas, los kleshas lo que hacen es exagerar la realidad. No están en contacto con la realidad. Por lo tanto, cuando actúas en base a kleshas, egoísmo e ignorancia fundamental, estás actuando de manera errónea. Por lo tanto, cuando actúas de manera errónea, la mente se ensucia. Y si la mente se ensucia, deja huellas en tu interior, deja rastros, modos de proceder. Y esto lo que hacen es reforzar este proceso diabólico. ¿Vale? Diabólico. Por lo tanto, los kleshas son los constructores de nuestra realidad y por esto cada realidad es distinta porque cada uno de nosotros tiene kleshas distintos, todos basados en el mismo proceso, pero todos hemos creado actos distintos y por esto no hay dos personas que vean la realidad de la misma manera. Nuestra realidad, cuando en los textos budistas se dice en el samsara, hay un samsara colectivo que vivimos juntos, pero luego está el mundo interior de cada uno que tiene su propio samsara. Tiene su propia realidad construida y los ladrillos de esta realidad que percibes vienen de este proceso interno. De este proceso interno. ¿Vale? Por lo tanto, son bloques las aflicciones son los bloques de cemento que construyen tu vida. Tu mundo. Cuantos menos kleshas tengamos y cuantos menos actos hagamos impulsados por kleshas, la realidad no son bloques de cemento, sino son bloques más flexibles. Espuma, exacto. Son diferentes. Entonces, uno de los principios de este texto es que siempre buscamos los culpables en nuestro interior y este texto lo que hace es mira primero en tu interior. Mira primero en tu interior. Si no miras tu interior, vas a encontrar enemigos y culpables siempre fuera de ti. Siempre habrá enemigos y culpables, siempre. Nunca habrá satisfacción. Porque el proceso que activa todo esto es un proceso de malestar ya, desde un principio. En el budismo no se dice estamos aquí porque hemos sido muy malos o hemos sido muy desagradables, somos culpables, somos malos ya de principio. En el budismo no se tiene esta percepción. En el budismo se dicen que tu mente es pura, por definición, pura. Los kleshas son temporales, por lo tanto tienes todas las posibilidades de ir más allá de tus propios kleshas y de transformar tu mundo. Porque la realidad es transitoria. Nosotros la vemos permanente. La realidad transitoria significa que podemos manejar y transformar circunstancias, mejor o peor. Pero lo que todos tenemos de experiencia es que la realidad es transitoria. Quizás hace un año estábamos pasando una crisis desastrosa. Cuando tienes crisis, klesha lo que hace es exagerar. Klesha lo que hace es solidificar. Por lo tanto piensas, esto no va a cambiar nunca. Y hay personas que la intensidad es tan fuerte que terminan haciéndose daño. ¿Sí o no? ¿Vale? La realidad es transitoria. Por lo tanto, por duro que parezca una situación, en el peor de los casos va a transformarse con el tiempo, aunque no hagas nada. Si haces algo, pues tienes un refugio interno, desde lo que hablo en las enseñanzas.
Intentas bailar con lo malo, por decirlo así, y sacar algo bueno. Esta es la idea de transformación de la mente. Cuando ocurre algo negativo, como practicantes así, nosotros somos principiantes en la tradición, tanto cuando ocurre algo malo, al menos podemos pensar, todo es transitorio, va a cambiar. No nos aferremos a que no va a cambiar. Cuando hay malestar, en este texto te dicen, piensa en este malestar que tienes tú, que tienen muchísimas personas. Y de esta manera también puedes, despertando compasión, crear un espacio para utilizar lo que es negativo y transformarlo en una parte de positivo. Esta es la manera positiva que tienen el budismo de Pai. No significa que no tengas que ver lo negativo, sino que utilizas lo negativo para transformarlo en virtuoso. Y esto es muy diferente. Muy diferente. Entonces, en los textos tradicionales, después veis, en el budismo hay 6 reinos de existencia. Nosotros los vemos como sólidos. El cristianismo me dicen que podemos caer en los infiernos. El Islam habla de los infiernos y ahora el budismo también habla de los infiernos. Qué mal. Y no solo, en el budismo hay más infiernos que en el cristianismo, muchos más. Hay 8 de fríos y 8 de calientes. Y luego hay 4 de fronterizos. Y esto nos crea un conflicto muy fuerte. A nosotros que somos científicos, etc., solo creemos en lo que vemos, nos dicen ahora los budistas que hay 20 infiernos. No uno, hay 20. Y después nos dicen que hay unos señores o señoras, los pretas, los fantasmas hambrientos, que tienen una barriga gorda así, como yo ya. Y tienen una boquita pequeñita, como una aguja, un alfiler o una aguja de coser. Y nos dicen que estos tienen ansia. Ojo con esto. Hoy en día los psicólogos disfrutan de mucha ansiedad. Y luego tienen, pues otros, tienen los devas, los dioses de los reinos superiores que solo tienen placer, etc. Y dicen, yo me voy, prefiero ser ateo, total. El budismo es una religión atea, que no tiene Dios. Pero cuando escuchas estas descripciones, hay mucha gente que se pone a reír casi. Pero luego mirad otros textos que te explican esto. Los seres de los infiernos, el resultado de caer en los infiernos son aquellas personas que durante toda su vida, sobre todo, tienen el klesha de la ira. Están siempre con mucha ira en la mente. Esto ya es diferente. Imaginad una persona humana que desde que se despierta hasta que se acuesta tiene ira. Está siempre enfadado, pero con mucha alta intensidad. Mucha intensidad. La ira puede desembocar en paranoia. Por lo tanto, siempre ves culpables fuera de ti. ¿Qué tipo de existencia tiene una persona humana si toda su mente, durante toda su vida, estuviese imbuida de ira? Ni un solo instante de paz, ira constante. No tiene una realidad como la que tenemos ahora, que seguramente no tenéis ira en la mente ahora. Vive otra realidad. Por tanto, cuando decís, no existen los infiernos, vigilad porque ahora, por ejemplo, hoy en día en Palestina, por ejemplo, todavía está muriendo gente, niños, niñas, hombres y mujeres, siguen muriendo ahora mismo. Personas que durante los últimos 2 o 3 años han estado viviendo con temor las 24 horas del día,
7 días de la semana, 30 días al mes. Hay muchísima gente como nosotros. ¿Tienen el estado mental ellos que nosotros, el mismo? ¿No? Esto es un infierno. Esto es un infierno. Y les dura 2, 3 años, 4 años, están así. 50 años que están así. Es un ejemplo de un infierno. Es un estado mental también. Los pretas que tienen esta descripción física no significa que existan en alguna parte. Si hablas con un experto te dirá que sí. Seguramente. Tienes razón cuando dice que sí. Pues si, por ejemplo, imaginad nuestra mente que nunca está satisfecha. Si tienes negocios, quieres más. Quieres más. Y si terminas uno, luego quieres otro. Y luego otro. Y no te satisfaces, no estás satisfecho. Tienes una barriga muy gorda y no puedes englutir nada de comida. Por lo tanto, siempre tienes hambre. Es una descripción psicológica que tenemos todos en nuestro interior. Nunca estamos satisfechos. En el samsara, este es el mantra. Los Rolling Stones siguen tocando. Mick Jagger acaba de decir que va a hacer otra gira. Estoy seguro que vamos a ver a Mick Jagger con la silla de ruedas cantando I Can Get No Satisfaction. A los jóvenes de los años 60, I Can Get No Satisfaction. Estaba muy cabreado cuando cantaba esto. I Can Get No Satisfaction. Estamos igual. I Can Get No Satisfaction. Tenemos la barriga muy grande, la boquita pequeñita y no nos entra alimento. Y las descripciones que hacen es que si te entra, luego kármicamente no te llena, te hace daño. Te hace daño. Entonces, con estas descripciones lo que te están diciendo es que las realidades en las que vivimos los seres dependen de nuestros kleshas. Con este mecanismo que tenemos, creamos nuestra realidad. A veces somos un poco pretas, a veces estamos un poco en el infierno, a veces no estamos satisfechos por este motivo, a veces lo otro, y siempre estamos en este juego de ignorancia, egoísmo, kleshas, acciones, vuelta a empezar, recibimos resultados de lo que hacemos, y esta es samsara. Esto crea samsara. Samsara tiene responsables, y los constructores del samsara particular es cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. ¿Vale? Cada uno de nosotros. Si tenéis alguna pregunta, descansamos un poquito y tiro un poco más adelante ya una página más para entrar ya en el texto. Para entrar en el texto, si queréis... El texto, si tenéis el libro, pues empezamos en la introducción. La introducción aquí empezará, diríamos, la descripción del texto. ¿Y? Dime, Humberto. Humberto. ¿Los kleshas son parte del samsara? ¿Okay? Todo, para nosotros, todo es parte del samsara. Los kleshas son parte de la mente, son factores, técnicamente, en tibetano los llaman aquello que surge de la mente. Tiene un desencadenante externo, pero básicamente el desencadenante para... Todos tenemos kleshas en potencia. Por ejemplo, ahora seguramente no tienes una mente que está libre de, diríamos, de ira o de envidia, seguro que sí. Pero tienes las semillas de estos. Cuando te encuentras con las circunstancias secundarias necesarias, puesto que todos tenemos las semillas de los kleshas, independientemente de nuestras creencias, de si eres budista o no lo eres, de si eres cristiano o no lo eres, salen. Cuando se encuentran con las circunstancias secundarias necesarias, puesto que tienes la semilla de la envidia, la ira, etc., cuando se dan las circunstancias necesarias, salen. Y este proceso lo tenemos que experimentar con nuestros propios engaños. Es decir, explorando nuestros engaños encontramos la semilla de la liberación de los engaños. Porque para muchos de nosotros los engaños forman parte de nuestra personalidad. Es una personalidad samsárica, no es una personalidad iluminada, divina, sagrada, que es lo que persigue la tradición budista. Todas las tradiciones deberían perseguir eso, hacer mejores seres humanos.
Y lo que embrutece a los seres son los kleshas. Y todos tenemos nuestra propia historia de kleshas. Cualquier técnica, cualquier práctica que no ataque los kleshas es, hoy en día lo llaman el chupa chups del samsara. Son entretenimientos vanos para olvidarnos de que estamos en el samsara. Los kleshas forman parte intrínseca, dicen, están en nuestra conciencia, pero no forman parte intrínseca de ella. Si formasen parte intrínseca de ella, no podríamos eliminar los kleshas y por lo tanto no haría falta ningún encuentro de este tipo que estamos haciendo. Pero puesto que esto no es así, y la demostración es bien clara, nadie la puede refutar. Si los kleshas formaran parte intrínseca de tu ser, siempre deberían estar activos. Y no lo están. Por lo tanto hay esperanza. Se pueden eliminar de cuajo. ¿Es fácil este proceso? Esto no te lo voy a decir así, no es fácil. Pero estar en el sendero te lleva al final al destino. Pero observa si los kleshas fueran intrínsecos a nosotros, siempre estarían pululando en nuestra mente. Intrínseco significa que son permanentes. Permanentes. Por lo tanto, no hay ningún estado negativo que sea permanente. Por lo tanto, significa que los kleshas no forman parte intrínseca de la mente. Están en la mente, pero pueden salir de ella. Cuando salen de ella, tienes el nirvana o la iluminación. Pero mientras estén allí, vida tras vida, vayas donde vayas, siempre estarán allí. Por lo tanto, el samsara siempre estará recreándose. Marta, tens temps. No, però m'està dient. Por favor. Ambrosio, dime. ¿En qué momento de nuestra existencia puede ser que la mente no esté en samsara? En nuestra existencia, samsara tiene un director principal que es la ignorancia fundamental, y después el egoísmo, y después los kleshas. Mientras estemos dentro de estos tres, nuestra mente siempre está en samsara. ¿No hay un momento de, a lo mejor, en algún momento de nuestra vida, del día, que pueda estar, que estamos libres de... Siempre, la ignorancia fundamental subyace todo esto. A ver, esto no significa que estemos siempre sufriendo, que estemos siempre en dukkha. Cuando en la mente no hay engaños, de ningún tipo, la mente está en un estado pacífico, por decirlo así, que no está motivada para actuar de manera errónea, y lo que estaría motivada es para actuar de manera correcta. Esto es mucho mejor que estar en el samsara plenamente, pero este proceso ocurre dentro del samsara. Lo opuesto del samsara es la liberación de este triple proceso de ignorancia, egoísmo y kleshas. Y esto solo ocurre en el nirvana, cuando alguien ha alcanzado el nirvana o la iluminación. Aparte de esto, siempre estamos en samsara. Y samsara está caracterizado por dukkha. Pero dukkha tiene distintos niveles. Y entonces, en ocasiones, la disminución de dukkha produce una sensación agradable, placentera. Pero esto sigue siendo samsara. ¿Sabes por qué? Porque esta sensación agradable depende de la disminución del sufrimiento previo. Es dependiente. Si es dependiente, la disminución del sufrimiento es lo que nosotros denominamos felicidad, bienestar. ¿Que a veces tenemos este estado? Por supuesto que sí, pero esto ocurre dentro del samsara. Si tienes algo que responder, yo gustosamente te doy otra respuesta. No sé si estoy entendiendo la pregunta que haces. Claro, entonces la visión, si no está en samsara, el enfoque de la visión que yo tengo, que tenemos mentalmente ahora mismo. Esto está en samsara. Sí, estoy aquí, pero no estoy en samsara. Es mi mente la que no está en samsara. Tu mente está en samsara. Si no estuviera. Si no estuviera en tu mente, es posible,
si tu mente se libera de kleshas, incluyendo sobre todo, no tanto el egoísmo, podrías dejar un egoísmo que dicen egoísmo no emocional, lo podrías dejar allí y podrías liberarte de la mala interpretación de tu identidad. Entonces, en este caso, tu mente estaría en nirvana y los demás no se enterarían. Pero tiene que ser cierto esto. Pero con la visión de nirvana, entonces, porque aprendemos conceptos, es muy difícil, ¿no? No, nirvana significa, nirvana tiene 7 o 8 interpretaciones distintas, todas correctas. Uno de los sentidos nirvana es apagar. Un fuego que se apaga es nirvana convencionalmente, pues se apaga el fuego. Nirvana, tal y como lo entendemos en la tradición budista, el nirvana, que es un objeto que busca el practicante, es cuando se han apagado los kleshas. Cuando no hay kleshas en la mente, ni fuerzas externas que los puedan provocar. Cuando has desenraizado la raíz de los kleshas. Esto es nirvana. Y tú podría ser, según tu pregunta, podría ser posible que tu mente estuviese en nirvana y tu cuerpo está en el samsara. Tu cuerpo ha sido resultado de karmas previos que produce el samsara y tu cuerpo moriría, pero tu mente estaría en el nirvana igualmente después de muerte. ¿Vale? Si es el caso. Pero aparte de esta situación, nuestra vida está en el samsara. Si tenemos engaños, estamos en el samsara. Porque los engaños lo que hacen es construir nuestras percepciones y concepciones de las cosas. Por lo tanto, ¿significa que el samsara es totalmente negativo? No, nadie dice eso. Lo que estamos diciendo, lo que dice el Buda en este caso es que aunque tengas un cuerpo samsárico y una mente samsárica, en lugar de actuar en base a los kleshas, deja de actuar en base a los kleshas. Esto, estás en samsara, pero estás siguiendo el sendero para eliminar el samsara. ¿Vale? Lo puedes manejar siempre. Se puede manejar siempre. Siempre hay una salida. En la tradición budista se enseña porque hay una salida, si no, no se enseñaría esto. Es como parte del proceso, ¿no? Es parte del proceso. Muy buena pregunta y muy buena pregunta, Ambrosio. Es decir, el proceso es empezar dentro del samsara que estamos, reconocer que estamos en esta situación, que podemos manejarla y entonces intentar tener como muy importante evitar actuar en base a kleshas y actuar en base a no kleshas. Cuando hay kleshas es mejor no actuar, pero los kleshas veremos que se nos arrastran. Por lo tanto, estamos en samsara, es falta de libertad. Y esta es una demostración irrefutable de que no tenemos libertad. ¿Vale? Por lo tanto, el proceso en un principio es, dentro del samsara, gestionar los kleshas para no actuar mal, para no dejar rastros de maldad que produce resultados que tú mismo experimentarás. Y para hacer esto, procuras actuar bien. No es fácil actuar bien. Porque los kleshas siempre están por ahí pululando, pero sí que es posible, por supuesto que sí. ¿Vale? Actuar de manera correcta, ética. ¿Vale? Por eso la ética tiene mucha importancia. No es algo añadido, etc. Que presuponemos que ya somos éticos. No. Ética significa no actuar en base a kleshas. Y si lo piensas, cuando hay kleshas actuamos. No somos tan éticos como creemos. Resulta difícil actuar. Klesha en ética, en sánscrito, significa frescor. Porque la ética refresca la mente. ¿Por qué la refresca? Los kleshas calientan la mente, la encienden. La ética la refresca. Rechazas los kleshas. Lo que enciende la mente lo rechazas. Esto no es fácil, y esto está aquí en el texto. Transformar las circunstancias adversas empieza en este nivel. No es fácil. ¿Vale? ¿Perdón? Sí. Entonces, solo se puede percibir o reconocer la
la realidad del yo en un estado de nirvana. Ah, no. Percibir la realidad del yo te dirige al nirvana. Es la causa principal del nirvana, percibir la verdadera naturaleza de tu ser. Nirvana es la consecuencia. Es la consecuencia de percibir desde ya la naturaleza verdadera de tu ser, que no es la que nosotros creemos que es. Y eso solamente se puede conseguir. En la tradición budista, para eliminar la visión errónea del yo, solo se puede conseguir de una forma, viendo el yo tal y como existe. Esto es el vacío. Niegas, ¿qué niegas? No niegas el yo. Niegas lo que tú crees que es el yo debido a la ignorancia. Pero el yo está ahí. Hay alguien individual que llega al nirvana, pero ya no tendrá este sentido del yo que nosotros tenemos. No lo tendrá. No es posible. Porque has visto la verdadera naturaleza del yo. Y la verdadera naturaleza del yo nunca ha sido permanente ni independiente. Siempre que decimos yo, lo decimos en base a alguno de los agregados. Yo me siento bien. Cuando dices yo me siento bien es porque el cuerpo está bien, pero sobre todo porque la sensación es agradable en un momento dado. Por lo tanto, este yo, que nosotros malinterpretamos como autoexistente, depende de la sensación agradable. Cuando esta sensación agradable se va, sale una sensación desagradable. Y luego dice, yo estoy mal. Ese yo y aquel no son lo mismo. Aquel ya no está. Por lo tanto, nosotros pensamos que somos permanentes y la realidad nos indica que no. Lo que ocurre es que no vemos la realidad. Por esto requerimos concentración. Pero ya sabemos, en realidad en el fondo sabemos, estamos diciendo yo en dependencia de muchos factores en un solo día. Por lo tanto, este yo con el que nos relacionamos ya no es el yo que nosotros creemos, pero nosotros seguimos creyendo que lo que es más, que no es más que un punto de referencia de cosas cambiantes que van ocurriendo en tu cuerpo y tu mente, tú lo solidificas, pero en realidad yo me siento bien en dependencia de las sensaciones agradables del momento. Yo me siento mal en dependencia de otras sensaciones. Esta es nuestra realidad. Tenemos yos diferentes a lo largo del día, pero nosotros pensamos que es el mismo. Lo solidificamos. Por tanto, la única manera de curar esto es viendo la naturaleza verdadera del yo. Esto es el vacío. Niegas que el yo sea lo que no es. Porque si tú dices yo me siento bien y al cabo de una hora dices yo me siento mal, el yo que se siente bien y el yo que se siente mal son distintos. Por lo tanto, son transitorios. Pero nosotros nos aferramos, puesto que es el mismo constantemente, pensamos que es sólido y permanente. Y esto no es. O sea, la razón por la que en el budismo se habla de ignorancia es porque malinterpretas la realidad. Le das unas características que no están en el objeto, en este caso el yo. Y esto lo tenemos que pensar nosotros, porque ya tenemos las claves en nuestra vida de esto. Pero en el samsara, lo que te da el samsara cuando utilizas bien las energías del perfecto renacimiento humano es dirigir la mente y tú personalmente puedes investigar la naturaleza de tu identidad y llegar a la conclusión de que es vacía. Vacía no significa inexistente, es vacía de lo que tú creías, de lo que tú pones al yo. ¿Vale? Entonces este es el vacío, en un sentido. Y eso, Isidro, se puede trabajar en la meditación, trabajando ese vacío de pensamiento, esos klesas, poder trabajar ese vacío en esos segundos que vas a entrar. ¿Puede ser eso el nirvana? No. El nirvana, a ver, vale, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. No es, déjame, se va de burdo a sutil. Como os he dicho antes, y lo volveré a repetir, la repetición es la manera de aprender en la tradición. Por esto repetimos. ¿Vale? En este texto se presenta el vacío al final. Yo hablaré del vacío, no sé, el año próximo en un fin de semana o 2 fines de semana. En un principio no se puede hablar del vacío si no tienes otros elementos.
¿vale? De momento, lo que es muy importante es ver si este proceso que estamos explicando en un principio, si tiene coherencia o no. Si tiene que ver, si tú notas que en tu interior algo de esto está ocurriendo. Primero, a ver, en general, cuando alguien te dice algo que no te gusta, automáticamente, a mí no me gusta. Sale un yo ofendido. Sale un yo muy fuerte ofendido. ¿Vale? Luego, en relación a esto, después tú puedes reaccionar, etc. El primer instante de este, a mí no me gusta esto, el primer instante es, detectas, te aferras a un yo que no tiene dependencia de nada más. Parece que tenga existencia propia. No es el yo en este momento, tú no crees que es tu cuerpo. No crees que es tu mente. Es como si el yo tuviese una existencia propia en alguna parte del cuerpo y de la mente. ¿Vale? Y no está ahí. Te lo pondré de otra forma. ¿Es tu cabeza el yo? ¿Puedes decir que tu cabeza es el yo? ¿Qué crees? No. No. ¿Vale? ¿Tu brazo derecho es el yo? ¿Tu brazo izquierdo es el yo? ¿Tu corazón es el yo? ¿Tus piernas son el yo? Puedes mirar microscópicamente, ¿la piel de tu cuerpo es el yo? No. ¿Los líquidos en tu cuerpo son el yo? ¿El cerebro es el yo? ¿El corazón, el hígado es el yo? ¿La temperatura del cuerpo es el yo? ¿Las energías de tu cuerpo sutiles son el yo? No. Si señalas alguna, no es correcto. Nadie pensará que las energías del cuerpo es el yo. La mente. Pongamos que aceptas que la mente no es el cerebro en realidad, estamos hablando de la mente. La conciencia visual es el yo. Cuando ves algo, es el yo, ¿no? Pues la conciencia visual depende del poder sensorial que te permite ver y del objeto que ves. Si uno de estos dos falla, no hay conciencia visual. La conciencia auditiva es el yo. La conciencia olfativa es el yo. Y dice, sí, la conciencia olfativa es el yo. ¿Cuál? ¿La de ayer, la de hoy, la de esta mañana, la de mañana? ¿Cuál es? No está el yo. ¿Dónde está ese yo tan fuerte que creemos tener? Puedes decir, bueno, las conciencias sensoriales, está claro. Si dices, el conjunto de las conciencias sensoriales son el yo. Luego, cuando te acuestas para dormir, ninguna de ellas está activa. ¿Quiere decir que duermes y no hay yo? ¿El yo se ha ido de vacaciones? No. Entonces piensa en la conciencia mental. La atención es el yo. La aspiración es el yo. Las sensaciones que tenemos son el yo. Lo buscas, no vas a encontrar ese yo que crees. Ninguna parte. Ninguna de ellas es el yo. En base a ellas dices yo. Si en base a ellas dices yo, es una demostración infalible de que el yo carece de existencia intrínseca. Ya lo sabemos esto. Lo que ocurre es que no lo tenemos activo en nuestro interior. Por lo tanto, el vacío es darse cuenta de lo que creías que eras, no está. Y esa ausencia bien entendida lo que hace es aflojar tu aferramiento a la identidad esencial de tu yo. Por lo tanto, los kleshas disminuyen, no son tan fuertes, el egoísmo es menos fuerte. Cuando erradicas esto, los demás desaparecen de la mente. Esto es el nirvana. Ya sé que hoy en día, como os he dicho antes, igual si vais al yoga o lo que sea, os van a decir cómo llegar al nirvana en 3 días, pero esto no es posible. Dime. ¿Cómo para dirigirte hacia ese nirvana? ¿Cómo? ¿Perdona? Para dirigirte hacia esa inclinación, Sí. hacia ese nirvana, Sí. cuando los factores externos que hay a día de hoy son tan Potentes. en contra del amor, Sí. la compasión, esa lucha diaria de ver eso y de padecerlo y de sentirlo, claro,
en la solución que es el aislamiento, la soledad, para poder alcanzar un estado que te permita llegar a eso. Soledad, ¿Qué quedaría con eso? Soledad, esta pregunta que haces, este es el propósito de estudiar este texto. Cualquier cosa, cuando un practicante experto en la técnica del Lojong se encuentra con todo lo que dices, que es cierto y es verídico, el practicante encuentra el caldo de cultivo ideal para transformar las circunstancias adversas al camino, porque cada percepción que tienes de malestar en el mundo lo puedes utilizar para despertar compasión. Eso en el mejor de los casos, cuando eres un practicante externo. Por lo tanto, estás transformando algo que si no tienes esta capacidad te hunde, lo estás transformando en algo virtuoso, porque te ayuda a despertar compasión. Y esta es una metodología. Lo voy a mencionar después, por la tarde. Los textos de Lojong asemejan a las personas que no podemos manejar la realidad para transformarla en virtuosa, de momento, estos somos nosotros, nos asemeja a cuervos. Y los bodhisattvas que pueden... Cuervos. Y los bodhisattvas que utilizan esto que dices, que es cierto, tienes toda la razón, el mundo pues puede ser muy deprimente, etc. Un bodhisattva, dicen, es como un pavo real que se alimenta de veneno y se embellece. ¿Vale? Un cuervo, si coge las hierbas venenosas de las que se alimenta el pavo real, se muere. Somos nosotros, los kleshas se apoderan de nosotros delante de esta situación que dices. Mientras tanto, mientras no lleguemos al samsara, lo que hace el bodhisattva, que busca la bodhicitta, el llegar a la iluminación para beneficio de los demás, cuando ve dolor en el mundo, le ayuda a despertar amor y compasión. Le ayuda a despertar comprensión de los principios de la ley de causa y efecto. Le ayuda a despertar comprensión de la relación dependiente de las cosas. Cuando hay kleshas, hay actos. Cuando hay actos, hay resultados. Todo el bienestar viene de actos virtuosos. Todo el malestar viene de actos negativos. Por lo tanto, un bodhisattva se alimenta de lo que a otras personas preferirían no ver. Somos tan positivos que no queremos ver lo negativo. Y el bodhisattva se enfoca en lo negativo y despierta siempre compasión, el deseo de llegar a la iluminación para beneficiar a los demás. De momento es una buena terapia esta, de momento. ¿Vale? ¿Te da una respuesta a tu duda? Sí, pero me parece un camino. Es un camino, es un camino gradual. Pero esto tiene que llegar a un punto en que tienes que incorporar este conocimiento y practicarlo. Más adelante en el texto, no será en este fin de semana, dice, tienes que tener una experiencia de esto. ¿Vale? Y puedes empezar pues viendo que en tu mente, no tanto ver el mundo social, político, tienes que trabajar a partir de tu propia mente. Ver cuando salen kleshas. ¿Qué te hacen hacer los kleshas? ¿Eres tú que decides cuándo salen los kleshas o son los kleshas que deciden cuándo aparecer? ¿Qué haces delante de los kleshas, delante de la fuerza negativa de los kleshas? ¿Vale? Entonces, esto es un principio en la práctica, es un principio. Es un principio. Perdón, quizá ahondando un poco en la pregunta de Sara. Ella a lo último me ha parecido escuchar, has dicho la palabra protección, o sea, cómo protegernos un poco de esta influencia, cómo tener un poco como un escudo para que esta energía negativa no nos intoxique, en cierto modo, claro, es tan abrumador. Esta tarde se explica un poquito, estamos viviendo, el texto empieza diciendo ahora que estamos en una época degenerada. La época degenerada, en la época del Buda ya era considerada una época degenerada. Las personas somos muy propensas a generar kleshas de manera muy fácil hoy en día.
salen constantemente. Tenemos muchas informaciones externas que producen movimientos mentales de distintos tipos, positivos, negativos, etc. Desde la perspectiva de un practicante que pone en práctica esto, es una situación ideal. Es una situación ideal, porque te ayuda mucho a entender la esclavitud del samsara y que hasta que tú no elimines kleshas, egoísmo e ignorancia fundamental, no vamos a salir de aquí. No vamos a salir. ¿Vale? Y por lo tanto, también lo que te enseña esto, fijamos ahora, por ejemplo, si nos fijamos bien, estamos hablando de los conflictos que hay bélicos en Oriente Medio, en Irán, etcétera. Y si buscas la raíz principal de estos problemas, son los kleshas. O los kleshas en la mente humana. Los kleshas. O las excusas políticas, de poder, económicas, etcétera, pueden ser muy diversas. Para algunos razonables, para otras personas irrazonables. Pero lo que es definitivo es que lo que está detrás de todo este movimiento agresivo, militar, etcétera, los kleshas. Los gobernantes tienen kleshas. Gobernantes no significa que estén libres y exentos de kleshas. Tienen igual o más que nosotros. Los kleshas no es por el hecho de que seas presidente de una corporación, no significa que no tengas kleshas. Los tienes. Pero además los kleshas, nosotros no tenemos poder, pero ellos tienen poder. Además de kleshas, tienen poder. Por lo tanto, despiertas el deseo de liberarte del samsara. No significa abandonar a los seres, significa llegar a un estado en el que puedas enseñar a los seres cómo liberarse de sus kleshas. Esta es la liberación. A través de medios externos es muy difícil que el mundo cambie. Tenemos los medios externos más maravillosos de 2000 años de historia en Occidente, en 2500 años. Desde los griegos tenemos unas facilidades materiales enormes. Los kleshas siguen ahí, con más fuerza incluso. Por lo tanto, puedes utilizar estas circunstancias para proteger tu mente desarrollando estados mentales positivos. Antiguamente, igual hace unas, 50 años o 40 años, pensabas que la ira contra el sistema era una manera de solucionar los problemas de la humanidad, pero la ira nunca produce nada bueno para la humanidad, políticamente ni a nivel individual. Esto es lo que piensan los budistas y podemos estar equivocados. Creo que no. Pero bueno, es bueno que entables un debate con las dudas que tienes, un debate contigo misma, para llegar a una conclusión. En el budismo hay esta interpretación de la realidad que tiene muchos visos de ser justa. Gabriela. Dime, Gabriela. Yo tengo una pregunta acerca de la práctica. Lo hemos hecho esta mañana, o sea, cuando después de cantar el mantra, de disolver a la Matsongkhapa y luego enfocarnos en este vacío, ¿no? En esa ausencia. Vale. Cuando hacemos el cambio en la yema, al final también se disuelve en el corazón y nos enfocamos en la ausencia. Entonces, mi pregunta es si lo hago correctamente, porque yo entonces genero primero el pensamiento y yo ahora me enfoco en la ausencia de identidad intrínseca. ¿Eso es correcto o no hace falta ningún pensamiento? Ya te lo voy a decir. Esto es Tantra. Y el Tantra no sigue este procedimiento. Te fundes en este espacio. Este espacio te lo transmite tu maestro directamente cuando te dan las enseñanzas correctas. Este espacio es la vacuidad. Sí, por eso. O sea, no tengo que pensar... No hay dualidad, aquí no hay dualidad. Tú te fundes en este espacio y un meditador que medita en el vacío, como hemos hecho ahora, sí. El proceso es para llegar a este espacio. En el Tantra llegas al espacio. ¿Vale? Pero no puedes divorciar tu práctica tántrica de lo que se escucha aquí. No se puede divorciar, si no te vas a perder. Pero en esta experiencia de disolución que ocurre después en el interior, en esta ocasión nosotros nos quedamos mañana a dormir, por lo tanto practicaremos la sadhana de la Matsongkhapa mañana, en algún momento.
Entonces, cuando hay esta disolución, la experiencia, si has hecho el proceso adecuadamente, estás meditando en el vacío. Sí, o sea, no tengo... No hay espacio, si lo haces bien, no hay espacio ni para la duda. Es el espacio que te decía, Sí, por eso que era quería muy decir. fácil, sí. Aquí no hay, y lo que hay es un espacio. Pero ¿Vale? ahí, o sea, En ese momento no es el... es este, sino simplemente... Tienes que venir aquí aprendido ya. ¿Entiendes? Ya tienes que saberlo. El tantrismo tiene maneras distintas de enseñar el vacío, pero no está divorciado de este proceso que hemos explicado muy simplemente. Pero lo que comenta... Buscas, no encuentras, y no encontrar es la visión suprema. Pero esto lo tienes que hacer de la mano de un maestro, no puedes hacerlo solo. ¿Vale? Pero aquí es el vacío. Cuando alguien medita un seraria, alguien que está ya definitivamente en el sendero del nirvana, cuando entra en meditación tiene una experiencia similar a esta, muy similar. ¿Vale? Pero tú tienes que después, para dar cohesión a tu experiencia meditativa, tienes que tener un maestro que te explique el vacío. Si vas por libre, yo he tenido estudiantes que han ido por libre y luego al final los resultados no son buenos. Tienes que tener un maestro para explicarte esto. Un segundito, que comentaba... Por lo tanto, perdona, te fundes en este espacio. No, cuando si lo haces a diario, no hay yo medito en el vacío. Si dices yo medito en el vacío, ya no estás en el vacío, no estás en el centro. La dualidad desaparece. El budismo es la única religión que te lleva a la no dualidad. La existencia es no dual al final. Entender esto es liberador. Otras cosas no llevan profundidad. Sí, creo que ella comentaba un poquito estas... Bueno, a lo mejor me he perdido algo cuando iba a buscar el agua, pero tú comentabas si a esto, creo que ahora te he escuchado decir, si a esto le puedes llamar nirvana, pero claro, tú puedes sentir que esto es muy precioso, que es incluso, pues, Isidro habla del orgullo divino, pero claro, igual... La comprensión del nirvana... No. La comprensión del nirvana, otro sentido de nirvana es ver la naturaleza última de tu ser. ¿Vale? Lo que ocurre es que el nirvana de verdad es cuando esto desenraiza por completo, de manera que ya no surge esta interpretación errónea de tu identidad. Esto ya ha marchado. Pero mientras estás en el sendero, fundirse en este espacio de no encontrar lo que tú creías que eras, esto es muy útil. Pero requieres concentración. Por eso yo siempre os he dicho que sigáis meditando en la respiración para desarrollar concentración, si no el tantra no tiene fuerza. No tiene fuerza. Para occidentales no tiene fuerza. Ya no trabajo Rafa. Sí, quería decir dos cosas. Una, tú has dicho, de la tradición budista se piensa, bueno, yo creo que también en la malagueña, porque decimos, si quiere conocer a fulanito, dale un carguito, ¿no? Dale un carguito. Pero esto no es malagueño, esto es universal. Esto es universal. Miramos al político, pero No. Yo que estoy compleja también, si yo tuviera el poder... Harías lo mismo, sí. Mejor me callo. Claro. Lo segundo que quería decir es que, bueno, por fortuna hace años que, bueno, no tengo tele, ahora voy en bici, tampoco no escucho la radio y a veces me da un poco de vergüenza cuando le he dicho, ¿te has enterado lo de...? No. Entonces, me cuenta la noticia y otra oportunidad que tengo es cuando voy a ver a mi madre que siempre tiene la tele puesta, entonces veo las noticias, ¿no? Vale. De una vez a la semana, un ratillo. Entonces, quería preguntarte, ¿es bueno apartarse del objeto? Porque en realidad yo no sufro cuando no lo veo, pero que no lo vea no quiere decir que no esté presente, ¿no? Ya. Es verdad que es una herramienta para trabajar con este texto, ¿no? Pero si me daña, mejor. Esto es o tienes la experiencia para no generar la ira, y en este texto sale, en Sabiduría del Budismo, yo lo explico de manera extensa. Una manera es apartarse del objeto que produce malestar mientras no tengas la capacidad para transformar esta situación en compasión o en renuncia. Es mejor apartarse del objeto temporalmente.
O sea, estar al día de las noticias no es necesariamente negativo. Ahora, un político tiene que estar al día, obviamente. Sí. Obviamente. Y bueno, para muchas personas, pues igual saber lo que ocurre en el mundo tiene un nivel de importancia, pero si alguien decide que no quiere saber nada, pues no es necesariamente ni negativo ni positivo, pero es una manera de tener la mente, pues al final tú no lo vas a arreglar. Las situaciones caóticas del mundo no lo vas a arreglar. Eso es una elección personal. Sí. Elección personal. Pero bueno, mi impresión que me da es que como lo veo como a flashes distanciados en el tiempo, la noticia que vi el año pasado es exactamente igual que la noticia. Más o menos, se repite. El samsara es que todo se repite cíclicamente. Sí. Todo se repite cíclicamente. Ayer era Oriente Medio, cuando yo era joven era Vietnam, y ahora es Irán, y dentro de unos años igual será Taiwán, y esto en el samsara es cíclico. Pero ¿qué haces tú como ser individual? ¿Qué haces tú? Si lo puedes parar, lo paras, pero no puedes pararlo. Por lo tanto, tienes que proteger tu mente y dar un uso a la maldad para que a ti te despierte la bondad. Es la aportación que puedes hacer. Dime, ¿cómo te llamas? Sara. Sara. ¿Cómo calmas la ira cuando hay tanta injusticia en ese Vale, muy bien, muy bien. Entiendo la pregunta. ¿Vale? Entiendo la pregunta. La ira cuando sale es muy difícil de calmar. Cuando ya ha salido es difícil. Tienes que hacerlo antes y esto no es fácil. Una vez la ira sale, te hace estar mal a ti. Y tienes que ver, pues, dónde depositas esta ira. Para cortarla, dicen, hay varios elementos. Si entiendes el vacío, la cortas de cuajo, cosa que no es fácil. ¿Vale? Si no entiendes el vacío, tienes que ver 3 o 4 elementos. Puedes hacerlo cuando tienes ira, o sobre todo después de la ira, cuando ha pasado el ataque. Las personas tenemos la semilla para despertar ira. Después está el objeto que activa la semilla que está en tu interior para despertar la ira. Si se encuentra el objeto, no te apartas del objeto. Si se encuentra el objeto, que es algo que no te gusta, y tienes la semilla de la ira, que la tenemos todos, automáticamente la ira se apodera de tu conciencia. ¿Vale? Y ya estás. Ya no puedes hacer nada. Pero en el proceso de la manifestación de la ira hay otros componentes. Y uno de ellos es la atención inapropiada. Es un tipo de mindfulness que no es mindfulness, es un tipo de atención que se enfoca en el objeto que te produce la ira y como que es algo que no te gusta, lo ves como más desagradable de lo que es. Puede ser desagradable, no estamos diciendo que no lo sea. Puede ser algo desagradable, pero cuando la atención se enfoca en algo que no te gusta, generalmente, puesto que tienes la semilla de la ira, tienes todas las condiciones para que esto explote en tu interior y generes ira hacia una situación injusta, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando tienes todos estos componentes, la ira sale automáticamente. Y esto es un proceso en el que estamos sumidos. Cuando estás en el proceso de la ira, uno de los efectos de las desventajas de la ira es que te hace perder el buen juicio. Una vez la ira ha pasado, después igual a veces no había para tanto, a veces. ¿Vale? Pero luego si tú lo analizas, si analizas la ira, igual ahora la ira ya no está. Por lo tanto, el practicante lo que hace es que tiene la experiencia de que la ira es transitoria. De que la ira surge en dependencia del objeto, de que la ira surge en dependencia de que te enfocas en el lado negativo del objeto y lo ves más negativo de lo que es. Por lo tanto, después lo que haces es entender que la ira esta igual te ha impulsado a actuar. Todo lo que haces en dependencia de la ira casi siempre es negativo. Por lo tanto, tú puedes gestionar esto, ciertamente, a un nivel no de liberación de la ira, sino de comprensión de cómo funcionan los kleshas en tu interior. Y te das cuenta de una cosa, no controlamos. Significa que los kleshas te controlan. Por lo tanto, los kleshas, cada vez que generamos klesha, reforzamos la semilla para volverlo a generar.
se refuerza. Con el tiempo la práctica es, en lugar de generar ira 5 minutos, si puedo generar ira 3 minutos, mejor que 5. Tenemos que ir reduciendo el tiempo en el que la ira está en nuestro interior. Si es a un nivel político de injusticia social, es muy difícil que la ira solucione los problemas. Esta es la percepción de la ira solo produce malestar, a corto, medio y largo plazo, en ti y en tu medio ambiente. Una pareja que tiene siempre ira, y generalmente las parejas son el objeto ideal para tener ira. Estamos muy vistos. Y cuando tenemos problemas, ¿a quién miramos? A la pareja. Si una pareja está presidida por mucha ira repetidamente, es destructiva. No es buena para la salud de la pareja. Entonces, quizás algunos piensan que la ira puede transformar las circunstancias sociales. Muy difícil. Esto es muy difícil. El Buda dijo que definitivamente que no. Definitivamente dijo que en nuestra historia hemos tenido revoluciones, la Revolución Francesa, etc. Muchas terminaron mal. Si quien preside la revolución es la ira, la envidia, muy difícil transformar la sociedad con estos factores mentales negativos, porque los factores mentales negativos no producen bienestar. Desgraciadamente la sociedad es muy difícil, no la llevan sabios, es muy difícil encontrar sabios también, lo que decíamos antes. Por lo tanto, entiendo las preguntas porque hay muchas injusticias en el mundo, muchísimas, muchísimas. Pero la cuestión es, ¿mi ira va a solucionar estas injusticias? Eso es lo que nos tenemos que preguntar. Dime. Estoy pensando, cuando desde que salte la ira, sería interesante que entrenáramos los tonos de la sensación, los vedanas, para darnos cuenta cuando está empezando el no me gusta, y en ese instante cortar esa reactividad que salta y desencadena la ira, estar como muy atentos justo al principio. Sí. Es un ejercicio, esto está al final del texto, esto que dices de los Vedanas, al final del texto, en la cuarta o quinta, de los 7 puntos, en el cuarto o quinto, te dan consejos para gestionar las sensaciones. ¿Vale? La ira siempre sale en dependencia de sensaciones desagradables. En el caso de Sara, ve una situación injusta, se revela, genera una sensación desagradable ante esta sensación injusta y automáticamente la ira está allí. En el budismo se dice este proceso, tú puedes seguir viendo que es una injusticia, pero procurar hacerlo sin que se genere la ira en tu interior. Puedes denunciarla, pero sin ira. Sin ira. Porque lo que dices tú, los Vedanas, es este factor mental del que hablamos, antes todos los kleshas tienen un enemigo próximo y un enemigo lejano. El enemigo próximo de los Vedanas es que cuando tienes una sensación desagradable, automáticamente sale la ira. Si tienes una sensación agradable, automáticamente sale el aferramiento, el apego. ¿Vale? La raíz fundamental es la ignorancia que desconoce tu verdadera naturaleza. Esto es un enemigo lejano, por decirlo así. Pero podemos trabajar con las sensaciones y es lo que nos pide este texto. Este texto lo que nos pide es que evitemos que nuestra mente fundamental esté asediada por los ataques de kleshas internos. Y los ataques de kleshas internos, los enemigos cercanos es que en cada instante de nuestra existencia tenemos sensaciones. Y las sensaciones son de 3 tipos, agradables, desagradables o neutras. Y todas ellas te condicionan a generar un klesha particular. ¿Vale? Si hay klesha, automáticamente la mente está inquieta, está mal. Este es el trabajo que nos pide este texto, en realidad. Y aquí puedes estar años trabajando con ello. Toda nuestra vida hemos de trabajar con esto. ¿Qué significa que toda nuestra vida tenemos que trabajar con esto?
estás en el sendero, estás creando un karma diferente en tu interior. Estás prestando atención a las zonas que te van a llevar a la liberación. Si no prestas atención a las zonas que te van a llevar a la liberación, este proceso es tan espontáneo y tan rápido que no tenemos fuerza para desmenuzarlo e impedirlo. Por lo tanto, si no puedes controlar, lo que te explica el texto es, si no puedes controlar la ira, que es, he generado ira y generalmente luego pues, tienes arrepentimiento o te sientes mal, posteriormente puedes ver que la ira no es buena consejera. Ya es suficiente. Has generado ira, pero después te das cuenta de que no te lleva a buen puerto en realidad. Ya es suficiente para nosotros. Porque lo que hacemos muchos es regocijarnos por haber generado ira. Esto es peor. Esto es peor. ¿Vale? Dime, Luis. Lo que comentas sobre que nada es Permanente. permanente es muy razonable, ¿no? Incluso, por ejemplo, la física o la medicina demuestra eso de que las partículas son excitaciones elementales, o la medicina, ¿no? Que cada 10-15 años se renovan todas las células de tu cuerpo, etc. Pero por otra parte, vivimos, ¿no? en el engaño de los sentidos, como decía Descartes. Sí. Hay una aparente contradicción, ¿no? Entre lo que podemos intelectualizar como que efectivamente uno no es permanente, etcétera, pero por otra parte vivimos un poco, ¿no? Pues eso, con ese asedio de el engaño de los sentidos, ¿no? Entonces, ¿cómo uno puede llegar a, digamos, armonizar esos dos? Muy buena pregunta. Sí. Bueno, esto se hace de modo gradual también. No es rápido. Tú me dices que la ciencia cada X tiempo pues, el cuerpo se transforma, etc. En la tradición budista hay dos tipos de permanencia, de impermanencia. Está la impermanencia burda, que es la que describes tú, que esto es irrefutable. El principio, el Buda lo llamaba anicca o anicca, en sánscrito, que es el cambio constante. ¿Vale? Y hay una permanencia que es el cambio que vemos, lo notamos sobre todo cuando vemos a un amigo que hace 2 o 3 años que no lo hemos visto, ahí vemos el cambio automáticamente. Tenemos la imagen de quién era. Y ahora vemos que la imagen no coincide con el objeto. ¿Vale? Entonces hay un cambio burdo que ocurre con el paso del tiempo y luego hay una permanencia más sutil, que esta es la que se acerca a los descubrimientos científicos de hace poco tiempo, de hace pocos años, que es que este cambio que vemos cada 5 o 6 años, desde que nacemos, no ha terminado de cambiar, no ha cesado de cambiar. El cambio es constante, el cambio es microscópico. Nosotros tenemos la idea de cuando el Buda habla de estas verdades, son universales, son científicas estas. Entonces, en lo que es fenómenos, cuerpo y mente, que están constantemente cambiando, que en un día cambian millones de veces, porque no hay un momento de pausa. Mientras duermes, el cuerpo está cambiando, mientras duermes, la mente está cambiando constantemente. Y el cuerpo este cambio ocurre mientras estás en el sueño profundo, y mientras estás en el sueño profundo la mente no deja de funcionar. Por tanto, hay un cambio que es microscópico. Microscópico. El Buda dio la velocidad a la que ocurre este cambio no es perceptible para una persona ordinaria sin un nivel de concentración elevado. Un arya, alguien que ha visto la verdadera naturaleza del vacío, puede ver este cambio con su mente, con su conciencia mental, puede ver este cambio. Nosotros no. Nosotros primero intelectualmente lo podemos entender. Y tú lo que haces es meditar en lo que entiendes intelectualmente y así puedes tener una experiencia de este cambio.
Porque los científicos occidentales pueden ver el cambio microscópico del que hablaba el Buda, pero no les transforma. Y el Buda explicó la permanencia sutil para que transformase a la persona, al estudiante, diríamos, internamente. ¿Vale? ¿Cómo? Es impermanencia sutil. ¿Vale? Entonces, no significa que tengas que pensar en que las cosas están constantemente cambiando, sino simplemente vivir cuando ocurren cambios en nuestra vida, que nos hacemos mayores o que antes te gustaban unas cosas y después no te gustan. Es un cambio burdo si quieres, pero tenemos que entablar amistad con la impermanencia, que es la naturaleza de la existencia, más allá de las religiones, etc. El Buda habla de otros elementos, no habla de... Pues muchos de nosotros, yo sé que estamos aquí pensando igual, budismo, religión, etc. Olvidaros de esto porque esto no está en el budismo, no está. Nos gusta clasificar en Occidente las cosas, pero el budismo auténtico es científico. Por eso va a crecer exponencialmente. El Buda ya dijo, vamos a estar aquí como mínimo 2500 años más. Por tanto, hay tiempo. Va a haber grandes maestros occidentales, tiempo tenemos mucho los budistas, mucho tiempo. Entonces la impermanencia es para utilizarla cuando es necesario utilizarla. No significa que tengas que establecer constantemente que las cosas son transitorias. Es cuando nos vienen cosas que nos afectan, muchas de ellas están basadas en que tenemos el aferramiento a que las cosas son permanentes. Después piensas y eso te puede ayudar a aflojar el malestar. Lo utilizas como una medicina. ¿Vale? Pero ¿sí? claro, es eso, ¿no? Esa comprensión intelectual que luego no tiene ninguna, o bueno, tiene cierta aplicabilidad, pero no trivial, no es inmediato de entender que luego, en fin, vives rodeado por todas esas sensaciones, ¿no? ¿Cuál es el puente que te permita... Bueno, esto es otra dimensión de la enseñanza. Esta es otra dimensión. Muy buena pregunta, Luis. Un conocedor del budismo te dirá que la comprensión, mucha gente malinterpreta la comprensión intelectual de los principios budistas por experiencia espiritual, y esto no es así. La comprensión intelectual no toca el corazón. ¿Vale? La meditación consiste en la comprensión de elementos como la impermanencia sutil, intelectualmente, y luego meditas tú, meditas en esta experiencia de lo que significa el cambio constante de tu cuerpo y de tu mente, y a través de la concentración, lo que sabes intelectualmente se empieza a expandir desde el corazón, desde tu mente a todos los huesos de tu ser, ¿vale? Entonces esto después tienes la experiencia de esto, no es intelectual. Y lo que vamos es a algo que esté más... Lo intelectual es un paso necesario para tener una experiencia completa. ¿Vale? Lo intelectual, ¿qué es? Es un concepto de la impermanencia, en este caso sutil, constante, la muerte y la impermanencia más pequeñita, y tú después te enfocas en esta comprensión intelectual. Tu concentración se enfoca en la comprensión intelectual. ¿Vale? De manera que el concepto de la impermanencia se mezcla con tu conciencia mental. Sí, que lo integras. Lo integras. No hace falta... Lo integras, lo tienes ahí de recurso. Sabes que las cosas son transitorias a un nivel que nosotros no podemos ni imaginar. Y esto transforma enormemente. El amor y la compasión en nuestro mundo, pensamos a veces, bueno, como... esto es lo que me explicaban de pequeñito, etcétera, pues pensamos que somos casi como dueños del amor y la compasión. El amor y la compasión son estados de conciencia pre-cristianos, pre-judíos, por decirlo así. Son estados de conciencia. El proceso es el mismo. Hablamos del amor y la compasión. Tener amor y compasión, estas son palabras mayores. Se requiere este procedimiento para ver la impermanencia sutil. Lo tienes que aplicar a tu amor y compasión para que sea cada vez
más auténtico, ¿vale? Pero de momento nosotros somos principiantes, ¿eh? Nos hemos de dar, somos principiantes. Este es el sentido de la meditación en el budismo. No es intelectualizar, pero el intelecto es muy importante para poder tener la experiencia no conceptual. Porque el intelecto lo que hace es gestionar el concepto de la impermanencia, el concepto del amor, el concepto de la vacuidad. Pero meditar aquí, que es lo que se requiere ya después de energía y esfuerzo, es lo que te produce niveles de experiencia interna. Esto es la meditación. Y esto necesitas una guía, ciertamente. Muy buena pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. A las 2 comemos, a las 4:15 nos volvemos a ver. 4:15 nos volvemos a encontrar. Ya sabéis que ya a los hermanos les encanta que seamos puntuales. Ya tenemos con lo cual, pues... Tenemos hasta las 4:15 y hay una pregunta que está escrita que la responderé después, ¿vale? Gracias. Gracias. Gracias a todos.